tengo que haber vivido ensayo y error, ¿sí? Porque de qué manera voy a aprender a hacer lo que a mí me funciona, porque no quiere decir, esa dualidad nos lleva también a comprender que el que hace las cosas no es que las haga mal, las está haciendo bien para él. Sí, si yo hago algo mal, me va a dejar un aprendizaje que me va a llevar a corregir lo que yo estoy haciendo mal. Si realmente no debemos de aprender a no juzgar, sobre todo nuestros actos a través de los demás, a no juzgarlos o catalogarlos entre bueno o malo. ¿Por qué? ¿Qué sucede con esto? El simple hecho de que yo los etiquete va a hacer que esas cosas no progresen y no avancen. Eso es parte de ser consciente de la dualidad. La dualidad tiene muchísimos enfoques, muchísimas interpretaciones, muchísimas cosas que les podemos dejar. Pero yo creo que aquí lo más importante es saber en qué momento voy a posicionarme en alguno de los extremos de la cuerda. ¿Por qué? La manera más liviana de estar es posicionarme en esa cuerda, pero de manera neutra, para que cuando yo tenga que voltear a ver hacia lo positivo, voltee a ver hacia lo positivo. Cuando yo tenga que combinar con lo negativo o con lo negro, me atreva y tenga la fortaleza de poderlo hacer. Recuerden de que de eso se trata la vida, de que yo use esa positividad para crear, para ver, para visualizar y manifestar, y que yo aprenda a mirar mi lado negro, mi oscuro, mi sombra, para aprender a ponerle límites. Aquí tenemos que tomar en cuenta que también algo muy importante, antes de que se me vaya a decirles, entra en juego el ego. El ego es aquel que no nos va a estar dejando manejar de manera neutra y virar a ver solamente cuando a nosotros nos dé provecho el poder hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque el ego es muy desafanoso. Dice, tú tienes la tranquilidad, voy a agarrar y voy a actuar de tal manera para que tú te salgas de tu balance y te pongas a llorar porque viene la referencia de que lo hiciste mal, de que no eres suficiente. Ahí salen a la cuerda también algunas heridas que traemos desde pequeños, pero empieza a tocarte las heridas de tu pasado para que tú no vires, no pongas en positivo y no te la creas que tú puedes, ¿sí? O bien, yo agarro el pasado y dice, no, si tú haces esto, vas a quedar mal. Entonces tu ego te empieza a decir que tienes que caerle bien a las personas. Y si tú muestras tu lado de límites, tu lado oscuro, tu lado completamente que no le muestras, porque somos maravillosos para usar caretas con los demás. Pero hay que saber entender que eso no es malo. Tiene un matiz que no va a entender el de enfrente, tiene un matiz diferente. El de enfrente lo va a usar de una manera y yo lo voy a usar de otra. Entonces eso me va a llevar a ponerme no solo límites a mí misma, sino límites a los demás. Si hablamos de límites, son límites subliminales que nos impiden y nos boicotean las cosas, ¿sí? Muchas de las ocasiones los límites para nosotros mismos son muy buenos en algunos aspectos que se pueden traducir en cuestiones de salud, en cuestiones de otras circunstancias que afectan directamente el estuche, porque tenemos que entender que somos energía y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero esa es harina de otro costal. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que esas situaciones que nosotros estamos vamos a decir, esas situaciones que nosotros estamos asimilando, estamos viendo de una manera diferente, sin catalogarlas, estamos viendo que en realidad va a ser un motor que me va a impulsar para que yo sea una persona diferente a la que fui ayer. Esa es la parte importante de la dualidad, que siempre cuando nosotros aprendemos a mirarla y a observarla, a no autocriticarnos, a no criticarnos, a no criticar a los demás, a no juzgar a los demás, a no juzgarnos a nosotros a través de los demás, sí, se va a convertir en un motor de arranque para que yo empiece a pulir pues el diamante en bruto que todos tenemos dentro. Siempre hay algo, alguien que quiera venir a vender la idea de que aquí hay gente perfecta y personas súper conectadas y súper creyentes y súper todo. No. O sea, si venimos aquí es porque venimos a vivir una experiencia humana a través de la dualidad, porque eso lo marca desde el principio. Y si yo me voy a la parte de las creencias, desde el principio había masculino y femenino.
Desde el principio había blanco y negro, desde el principio había creación y no creación. Si lo vamos, los vemos de las diferentes teorías del Big Bang y todo que lo manifiesta de una manera muy estricta, donde, bueno, yo no sé en qué momento se va a manifestar vida, si yo no sé en qué momento, entre comillas, porque el ser esencial siempre tiene las respuestas antes de que de nosotros surjan las preguntas, viendo de la dualidad desde otro punto de vista. Entonces, tengo que hacerme súper observador de todas esas cosas que van a ayudar a mi persona a entender su propia dualidad. Sí, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo tiene dos polos. Sí, todo tiene dos polos. Sí, aquí entra una de las enseñanzas del Kybalión. Más adelante hablaremos y seguiremos tocando conforme se lo requiera el tema del día. La ley de la polaridad. Atraemos polos diferentes se atraen. Y esto lo podemos traducir perfecto a la parte de relacionarnos con los demás. Sí, yo les invito a que vean en su ambiente nuclear, en su casa, las personas con las que conviven. Y quiero que vean ustedes cómo a veces ustedes aguantan algo y salta por medio de alguna de las personas. O sea, por eso hay que aprender no a controlar el enojo. El enojo es un impulso, es una emoción que surge y así como viene se va, pero sí aprender a no tomar o no caer en acciones antes de pensar las cosas de para qué me está mostrando a lo mejor mi hijo una rabieta, para qué mi esposo me está diciendo estas cosas, para qué mi madre me está diciendo esto. Antes de catalogarlo hay que observarlo. Sí, hay que asumir que estamos enojados y decir lo que tengamos que decir. Si vamos a decir groserías, las decimos. Para esos momentos son las groserías. Pero sí es muy importante, sobre todo a la hora de las relaciones. Aquí es un punto muy importante que aquí sí les puedo hablar a través de la experiencia, ¿no? Antes de saber todo esto de las polaridades, sí era yo muy crítica conmigo misma con respecto a las parejas que yo atraía. Sí, y sí te pones a ver de que lo empiezas a catalogar inconscientemente y a comparar. Eso también es algo que nos tenemos que quitar un poco, a comparar de es más bajito, el otro era más alto, este es buena persona, pero el otro era más romántico. Y empezamos, como no saltamos y no vemos que eso que estamos proyectando en las personas es una falta de atención a mí misma, una falta de amor propio hacia mí, una falta de total congruencia a la hora de que yo diga las cosas, que sí me va a causar un conflicto con mi pareja. ¿Por qué? Porque yo no voy a entender el punto desde el cual me lo va diciendo, porque yo voy a estar situada en el otro extremo de la cuerda. Volvemos a la dualidad, donde no vamos a hacernos tan conscientes de las cosas, porque vamos a estar nublados por esa manifestación de que yo quiero que mi verdad sea legítima, que yo quiero que mi verdad sea la que predomine, yo quiero controlar la situación, porque mi dualidad me está impidiendo observar que yo tengo esa carga que me está manifestando la otra persona. Sí, entonces todo lo que observemos en nuestras relaciones hay que hacerlo. A Roxana le costó mucho trabajo, o sea, era así como que yo muy víctima, esa es la palabra. Yo creo que es tener muchas agallas el decir, claro que sí, en un momento de mi historia fui súper víctima y atraía yo puras personas que reflejaban mi propio victimismo y que me hastiaban, o sea, que decías, o sea, por favor, ¿por qué estoy atrayendo esta circunstancia particular si yo quiero otra cosa? Entonces, sí es como un poquito duro, un poquito difícil, un poquito triste a veces el entender ese enfoque. Les doy las gracias por su paciencia. Van a escuchar ruidos externos, pero pues a veces no dependen de nosotros, ¿verdad? O sea, no tenemos una cabina de grabación propiamente dicha, pero sí les agradezco muchísimo su paciencia. Entonces estábamos con el aspecto de relaciones. Entonces
tú te vas siempre a atraer un polo de lo que no eres. Y es bien hermoso cuando lo haces consciente, porque ya recibes a la otra persona como un instrumento para crecer. Sí, y cuando aprendes a no poner expectativas, cuando aprendes a no poner un peso en la balanza, para que se vire y digas, esta es una persona como yo, común y corriente, que tiene su lado positivo y su lado negativo. Entonces ahorita me va a mostrar las cosas que me muevan para que yo vea si yo en algún aspecto de mi vida soy así. Si él me está dando momentos de no paz, tengo que buscar en qué área de mi vida yo estoy teniendo un pensamiento de no paz. Sí, o sea que me lo traduce con las acciones, a veces son similares a las que yo estoy reprimiendo, pero siempre que nos hagamos conscientes, sobre todo en el ámbito de pareja, de la parte dual, vamos a aprender a recibir a todas las personas que lleguen a nuestra vida, porque todos, así sea de 2 o 3 días, les va a dejar un aprendizaje, no solamente en relaciones de pareja, sino en relaciones de amigos, en relaciones con tu familia, en relaciones con todas las personas que tienen contacto contigo más allá de 10 minutos. Y no estoy diciendo que las que tienen contacto con nosotros menor de 10 minutos no tengan una importancia o un valor. Todos son actores en nuestra obra. Pero al aprender yo a tener muy en cuenta esa dualidad, que yo tengo una parte masculina y una parte femenina, voy a entender muchísimo a mi pareja. Sí, por ejemplo, en mi caso, o sea, desde que yo me separé, pues desarrollé mucho la parte masculina, la parte de yo me protejo a mí misma, yo soy mi proveedora, yo soy la que resuelve. Entonces, sí era yo romántica y dejé a un lado el romanticismo, y las personas que empezaron a llegar pues eran esa parte, ¿no? Las que me daban las canciones y todo. Y luego me quejaba yo de las ausencias y me revisaba a mí misma. Ya después empecé a hacer esos ejercicios, que en realidad no era que la otra persona estuviera dándome su ausencia, sino porque yo necesitaba hacerme consciente de mi presencia. Ausencia y presencia son extremos de la otra cuerda, de la misma cuerda. Entonces, si la otra persona no está ahí, ¿qué me quiere decir a mí desde la bioneuroemoción? Me quiere decir, ella está ausente, pero tú estás presente. Enfoca tu atención a ti. Enfoca tu atención a ti. ¿Sí? Y todas esas cosas o esas actitudes que a veces vemos que nos duelen, que es muy importante también que sepamos eso, ¿no? Para que podamos estar tristes tenemos que haber estado contentos, si no, no sabríamos por qué. El dolor es una emoción pasajera, pero estancarnos ahí a sufrir es una elección de nosotros. Entonces hay que tener esa capacidad hay tiempo de tomar y tiempo de soltar, para que nosotros podamos tener el aprendizaje. Más sí es tener muy consciente ese concepto de que todos tenemos esa dualidad. No hay una sola persona que se salve. Vamos a cortar este video aquí y vamos a continuar en una tercera parte de la dualidad, porque es un tema muy extenso en donde vamos a estar viendo muchos puntos a detalle, para que ustedes agarren el ejemplo que más les convenga para poder observar y hacer consciente esa parte en ustedes. ¿Sale? Vamos a hacer el tercero. Va y corre.